Arranca un nuevo capítulo en el Club América y, como siempre, cada movimiento dentro del equipo genera conversación inmediata entre la afición. En esta ocasión, todas las miradas se han centrado en un refuerzo que llegó rodeado de expectativas altas, con la misión de fortalecer una zona clave del campo, pero que en sus primeros pasos no ha logrado conectar del todo con lo que muchos esperaban ver desde el primer minuto. La directiva azulcrema se movió con intención clara de construir un plantel más competitivo de cara a un torneo exigente, donde cada detalle puede marcar la diferencia. Entre esas incorporaciones apareció el nombre de Thiago Espinosa, un lateral uruguayo que venía con buenas referencias y con la etiqueta de jugador capaz de aportar dinamismo, recorrido y solidez defensiva. Su llegada no fue casualidad, sino parte de una estrategia para darle mayor profundidad al equipo, especialmente en una zona donde se necesitaban variantes confiables. Desde el momento en que se confirmó su fichaje, se generó un ambiente de expectativa interesante. No era simplemente un refuerzo más, sino una pieza que muchos veían como una opción real para competir por la titularidad y, eventualmente, convertirse en una solución a largo plazo. El contexto también jugaba a su favor, ya que el América buscaba mantener un nivel alto en todas sus líneas, pensando en pelear por títulos importantes a lo largo de la temporada. Sin embargo, el fútbol tiene sus propios tiempos, y eso es algo que suele olvidarse cuando las expectativas se disparan demasiado rápido. En sus primeras apariciones con el equipo, Espinosa no ha logrado mostrar esa versión que lo llevó a ser considerado como un fichaje interesante. Sus minutos en cancha han sido limitados, pero suficientes para que parte de la afición comience a cuestionar su adaptación y su impacto inmediato dentro del esquema del equipo. Lo que más ha llamado la atención no es solo su rendimiento, sino la sensación de que todavía está en proceso de entender el ritmo y las exigencias del fútbol mexicano. La intensidad, la velocidad en la toma de decisiones y la presión constante son factores que suelen marcar la diferencia, especialmente en un club como América, donde cada error se magnifica y cada acierto se celebra al máximo. En ese escenario, la adaptación no siempre es sencilla, incluso para jugadores que llegan con buenos antecedentes. Además, hay un elemento que influye directamente en la percepción de su rendimiento, y es la comparación inevitable con quien ocupa o ha ocupado esa posición. Muchos aficionados tenían la idea de que Espinosa podría convertirse en una alternativa sólida o incluso en el relevo natural dentro de la banda izquierda. Esa expectativa, aunque lógica, también ha jugado en su contra, porque eleva el nivel de exigencia desde el primer momento, sin darle demasiado margen de adaptación. Dentro del cuerpo técnico existe calma, porque entienden que el proceso de adaptación de un futbolista extranjero puede llevar tiempo. No se trata únicamente de lo que sucede dentro del terreno de juego, sino también de la integración al entorno, al estilo de trabajo y a la dinámica del grupo. Todo eso influye en el rendimiento, y es algo que no siempre se percibe desde fuera, donde la evaluación suele ser inmediata y, en muchos casos, tajante. Por ahora, la apuesta del club se mantiene firme. Espinosa llegó en calidad de préstamo, lo que le da al América un margen de evaluación bastante claro durante el año. La directiva analizará su evolución partido a partido, entrenamiento tras entrenamiento, antes de tomar una decisión sobre su futuro. Esa opción de compra incluida en el acuerdo no es un simple detalle, sino una herramienta que permite medir si realmente puede convertirse en una pieza importante dentro del proyecto deportivo. Mientras tanto, el jugador tiene la oportunidad de revertir la narrativa. En el fútbol, todo puede cambiar en cuestión de partidos, y basta una actuación convincente para empezar a ganar confianza, tanto propia como de la afición. El reto está claro: adaptarse lo más rápido posible, entender lo que el equipo necesita y demostrar en la cancha por qué se apostó por él en un momento clave de la temporada. Y es que el América no está en una etapa cualquiera del calendario. El equipo se encuentra entrando en una fase donde cada partido empieza a tener un peso mayor, donde los errores cuestan más caro y donde las decisiones del cuerpo técnico se vuelven determinantes. En ese contexto, cada jugador del plantel debe estar listo para responder cuando se le necesite, porque las oportunidades pueden aparecer en cualquier momento y no siempre hay margen para fallar. Así, la historia de Espinosa apenas comienza a escribirse, pero ya está cargada de presión, expectativas y ese constante análisis que rodea a un club de esta magnitud. La afición observa, opina y exige, mientras el jugador intenta encontrar su lugar dentro de un equipo que no espera, que siempre compite y que vive con la obligación de estar en lo más alto. Mientras toda la atención se reparte entre el rendimiento de los refuerzos y las decisiones tácticas, hay otro tema que comienza a generar inquietud dentro del entorno azulcrema y tiene que ver con una de las figuras más importantes del equipo. La situación física de Henry Martín se ha convertido en un punto de preocupación en un momento donde el calendario empieza a exigir lo mejor de cada jugador,
especialmente de aquellos que marcan diferencia dentro del campo. El América entra en una fase determinante de la temporada con objetivos muy claros, sabiendo que no hay demasiado margen de error si quiere mantenerse como protagonista en las competencias que disputa. La exigencia es máxima y el equipo necesita contar con todas sus piezas disponibles para afrontar partidos de alta intensidad. Sin embargo, las lesiones han comenzado a interferir en la planificación, obligando al cuerpo técnico a realizar ajustes constantes. En ese contexto, la ausencia de su capitán pesa más de lo habitual. Henry Martín no es solo un delantero que aporta goles, sino también un líder dentro del vestuario, un futbolista que transmite carácter y que suele aparecer en los momentos clave. Su falta de continuidad ha obligado al equipo a buscar alternativas en ataque, lo que modifica no solo la alineación, sino también la forma en que el América construye sus jugadas ofensivas. Las molestias físicas que ha venido arrastrando no son algo reciente, y eso es lo que más preocupa. No se trata de una ausencia puntual, sino de una situación que se ha extendido durante varias semanas, limitando su participación y generando dudas sobre cuándo podrá regresar en plenitud. Cada partido que pasa sin su presencia aumenta la presión, tanto sobre el jugador como sobre el resto del plantel, que debe responder ante esa baja sensible. La última ausencia en un compromiso reciente volvió a encender las alarmas entre los seguidores. Muchos esperaban que ya pudiera estar disponible, pero la realidad ha sido distinta. El proceso de recuperación ha requerido más tiempo del previsto, lo que demuestra que el cuerpo médico está priorizando que el jugador vuelva en condiciones óptimas, evitando riesgos que puedan agravar la situación. Desde el cuerpo técnico se maneja el tema con cautela, conscientes de que apresurar su regreso podría ser contraproducente. En una temporada larga, perder a un jugador clave por una recaída sería un golpe mucho más duro que esperar algunas jornadas adicionales para que recupere su mejor forma. Por eso, la decisión ha sido clara: paciencia, incluso si eso implica afrontar partidos importantes sin su capitán en el campo. El calendario no da respiro, y los compromisos que se avecinan representan desafíos importantes para el equipo. Enfrentamientos exigentes obligan a que cada pieza del plantel esté preparada para asumir responsabilidades, algo que ya se ha visto en otros jugadores que han tenido que dar un paso al frente. Sin embargo, la ausencia de un referente ofensivo siempre deja un vacío difícil de llenar por completo. La posible fecha de regreso empieza a tomar forma, aunque todavía depende de cómo evolucione en los próximos días. Hay optimismo moderado dentro del club, pero sin caer en precipitaciones. La idea es que pueda reaparecer en un partido donde ya se sienta completamente recuperado, con la confianza suficiente para competir al máximo nivel y sin limitaciones físicas que condicionen su rendimiento. A pesar de este escenario, el club mantiene tranquilidad respecto a su situación contractual. Henry Martín tiene vínculo vigente por un periodo considerable, lo que permite manejar su recuperación sin la presión de decisiones inmediatas sobre su futuro. Este detalle es importante, porque le da al jugador el tiempo necesario para enfocarse en volver a su mejor versión sin distracciones externas. Mientras tanto, el equipo sigue adelante, adaptándose a las circunstancias y buscando soluciones dentro de su propio plantel. Cada partido se convierte en una prueba de carácter, en una oportunidad para demostrar la profundidad del grupo y la capacidad de competir incluso en situaciones adversas. La temporada avanza y el margen de error se reduce, haciendo que cada detalle, cada decisión y cada recuperación cuenten más que nunca dentro del camino que ha trazado el América. A medida que avanza la temporada, el entorno del América comienza a vivir una mezcla de sensaciones que reflejan perfectamente lo que significa competir al más alto nivel. Por un lado, existe la confianza en la calidad del plantel y en la idea de juego que se ha venido construyendo, pero al mismo tiempo, cada detalle que no termina de encajar se convierte en tema de análisis constante. Esa es la realidad de un equipo que no solo compite, sino que está obligado a marcar diferencia en cada torneo que disputa. Dentro de ese contexto, el funcionamiento colectivo empieza a tomar un papel todavía más importante. Cuando algunas piezas clave no están disponibles o cuando los refuerzos aún buscan su mejor versión, es el sistema el que debe sostener al equipo. Ahí es donde se pone a prueba el trabajo del cuerpo técnico, que ha tenido que ajustar movimientos, probar variantes y encontrar soluciones para mantener el equilibrio tanto en defensa como en ataque. El ritmo de competencia no permite pausas, y eso obliga a que jugadores que normalmente tendrían un rol secundario asuman responsabilidades mayores. Esta situación, aunque desafiante, también abre oportunidades para que otros nombres se consoliden y demuestren que pueden aportar en momentos importantes. En un plantel amplio, este tipo de escenarios suele ser determinante para definir quiénes están realmente listos para responder cuando el equipo más lo necesita. Al mismo tiempo,
la exigencia de la afición sigue siendo un factor que no pasa desapercibido. Cada partido es analizado al detalle, cada decisión genera debate y cada rendimiento individual es evaluado con lupa. No se trata únicamente de ganar, sino de convencer, de mostrar una identidad clara dentro del campo y de transmitir la sensación de que el equipo tiene los argumentos necesarios para competir por todo. En medio de esa presión constante, los procesos individuales continúan desarrollándose. Jugadores como Thiago Espinosa siguen trabajando en su adaptación, entendiendo que el margen de error es mínimo pero que todavía hay tiempo para revertir las primeras impresiones. La confianza interna en su potencial no ha desaparecido, y dentro del club se mantiene la idea de que puede convertirse en una pieza útil si logra encontrar su mejor nivel en el momento adecuado. Por otro lado, la situación física de Henry Martín sigue siendo un tema que influye directamente en la dinámica del equipo. Su posible regreso no solo representa la recuperación de un delantero importante, sino también el regreso de un líder que puede cambiar el ánimo dentro y fuera del campo. La expectativa alrededor de su vuelta es alta, porque su presencia suele ser determinante en partidos donde la diferencia se marca en pequeños detalles. Mientras tanto, el América continúa avanzando en un calendario que no da margen para relajarse. Cada encuentro es una oportunidad para sumar, pero también una prueba que puede exponer cualquier debilidad. En este tipo de escenarios, la gestión del plantel se vuelve clave, ya que mantener el nivel competitivo durante varias semanas consecutivas requiere rotación, inteligencia táctica y una lectura precisa de cada rival. La competencia interna también empieza a intensificarse, algo que suele ser positivo en equipos que aspiran a lo más alto. Cuando varios jugadores luchan por un mismo puesto, el nivel de exigencia en los entrenamientos aumenta, y eso termina reflejándose en el rendimiento durante los partidos. Esa dinámica puede ser determinante para que el equipo llegue en su mejor forma a los momentos decisivos de la temporada. En definitiva, el presente del América se construye entre ajustes, expectativas y desafíos constantes. Cada partido suma una nueva capa a la historia del equipo en este año, y cada jugador tiene la oportunidad de influir en el rumbo que tomará el club en las próximas semanas. La exigencia no baja, la presión se mantiene y el objetivo sigue siendo claro: competir al máximo nivel y demostrar dentro del campo por qué el América siempre es considerado uno de los grandes protagonistas. Antes de continuar, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para recibir todas las noticias exclusivas del Club de Fútbol América. No te pierdas ningún detalle de tu equipo favorito. Es muy importante para los aficionados del América. En las entrañas del fútbol mexicano comienza a circular un rumor que cada día toma más fuerza. En el entorno del Club América se habla de un movimiento silencioso, casi sigiloso, que podría cambiar el ánimo del equipo y, sobre todo, el ambiente alrededor de su entrenador. Según versiones cercanas al vestuario, el nuevo dueño del mítico dorsal 9 llegaría desde Argentina, un delantero que habría sido elegido personalmente por André Jardine para encender la ofensiva azulcrema. El técnico brasileño ha estado bajo la lupa durante las últimas semanas. Las críticas han aparecido desde distintos frentes: aficionados exigentes, analistas televisivos y hasta voces históricas del club que cuestionan algunas de sus decisiones tácticas. En medio de ese ruido, el posible debut de este atacante sudamericano empieza a interpretarse como una apuesta fuerte del entrenador, casi un mensaje directo a quienes dudan de su proyecto. Las versiones que circulan en los pasillos del estadio describen a un delantero con carácter, de esos que viven para el gol y que no temen asumir responsabilidades en momentos de presión. No sería simplemente una incorporación más. Dentro del club se comenta que el nuevo 9 tendría la misión de devolverle al ataque americanista esa presencia intimidante dentro del área, esa sensación de peligro constante que históricamente ha acompañado a los grandes goleadores que vistieron la camiseta azulcrema. Para Jardine, el movimiento también tendría un significado personal. Lanzar a este atacante como titular en su primera aparición sería una declaración de confianza absoluta, pero también una forma de responder a las dudas con hechos. Si el plan funciona, el técnico podría transformar el escepticismo en respaldo. Si no, las preguntas seguramente aumentarán. Por ahora, todo se mueve en el terreno de la especulación. Sin embargo, dentro del americanismo ya se percibe una mezcla de curiosidad y expectativa. La posibilidad de ver a un nuevo goleador argentino portando el número 9 despierta ilusión entre los aficionados. Y mientras el misterio se mantiene, una idea empieza a instalarse: tal vez Jardine prepara un golpe silencioso para cambiar la narrativa que rodea a su equipo. Seguimos adelante con esto. Por favor, deja un me gusta y suscríbete al canal, es muy importante para el Club de Fútbol América. Y también deja tu opinión sobre la noticia aquí en los comentarios.
Hasta el próximo video.